En un anterior video les contaba cómo se puede instalar Drupal usando Lando y específicamente mediante el comando lando init, pasando unos parámetros para que descargara de forma remota el código fuente de Drupal. Eso sería el equivalente a que viniésemos a esta opción en drupal.org, en Download and Extend, y estando acá ubicáramos el proyecto Drupal para descargar la última versión y descargar su tar.gz. Hay otra forma de instalar también Drupal, personalmente es la que prefiero, que es usando Composer. Para ver las instrucciones de cómo se puede instalar Drupal usando Composer, vamos a dirigirnos a la documentación que contiene el proyecto Drupal. Para eso entonces nos vamos a dirigir en Build, Documentation. En Documentation vamos a ubicarnos un poco más abajo en las guías de desarrollo usando Composer, y en usando Composer vamos a buscar Starting a Site Using Drupal Composer Project Templates, iniciando un sitio usando las plantillas del proyecto Drupal Composer. Tenemos dos tipos de plantillas. Tenemos el Drupal Recommended Project y tenemos el Drupal Legacy Project. ¿Cuál es la diferencia? El proyecto Drupal Recommended Project nos permite crear un sitio de Drupal, pero dentro de una carpeta interior. Y dentro de esa carpeta vamos a tener un archivo, el archivo index.php. Esta carpeta interna, el subfolder de la subcarpeta se llamará web. Y en esa carpeta es donde va a estar instalado Drupal. De tal forma que a un nivel anterior vamos a poder almacenar todo este tipo de archivos que no queremos que estén en el directorio principal del sitio web. ¿Por qué me gusta este proyecto? Porque de esa forma podemos definir más adelante, cuando estemos trabajando en exportación de configuraciones, que las configuraciones se guarden en ese directorio anterior, de tal forma que no queden disponibles en el directorio que se usa para publicar el sitio. Me gusta eso, entre otras opciones que también podríamos llegar a configurar. El segundo proyecto es el Legacy Project. Ese es el proyecto estándar. No nos ubica Drupal dentro de una carpeta interna llamada web, sino que nos la instala en el directorio principal. Y bueno, en ese caso habría que exportar la configuración de otra forma y no sería pues igual. En el Recommended Project está la posibilidad de que tomemos todo nuestro directorio y lo agreguemos dentro de un repositorio en Git, de tal forma que podemos subir nuestras configuraciones de forma segura hacia nuestro repositorio en Git y mantenemos el directorio de publicación dentro de la carpeta web. Si esto es muy confuso, no te preocupes, lo vamos a ver en unos instantes en cómo es que queda y estoy seguro que va a ser muy claro para todos. Para poder usar Composer, en este caso sí va a ser necesario que lo tengamos instalado en nuestra línea de comandos, en nuestra máquina, en nuestro Linux, en este caso Ubuntu, para que podamos ejecutar el comando. Todavía no podemos hacer uso de Lando, sino que vamos a usar la instalación de PHP Composer dentro de nuestra máquina. Entonces nos movemos a nuestra línea de comandos. En la línea de comandos necesitamos instalar los siguientes paquetes. Necesitamos instalar Composer, PHP-DOM y PHP-GD como paquetes esenciales para poder instalar Drupal usando Composer. Para este caso necesito sudo y hago la instalación de los paquetes necesarios. Instalando estos paquetes voy a poder ejecutar los comandos que están en la documentación de drupal.org. Nos movemos a la documentación. En la documentación encontramos que la forma de hacer la instalación realmente es muy sencilla. Simplemente para crear un nuevo proyecto usando la plantilla e instalando la última versión de Drupal, simplemente copiamos este comando y lo copiamos en nuestra consola. Noten lo siguiente, nosotros podemos usar este mismo comando para instalar una versión específica de Drupal. Por ejemplo,
Si en este caso no quisiéramos instalar Drupal 9, sino Drupal 8.8, entonces especificamos la versión después con 2 puntos y la versión específica que queremos instalar. Como no lo estamos especificando en el que vamos a usar, quiere decir que nos va a instalar la versión más reciente del proyecto. Nos movemos a la línea de comandos. Antes de pegar el comando y ejecutarlo, vamos a notar lo siguiente. En el anterior video hicimos la instalación de Drupal dentro de una carpeta llamada entrenamiento, ¿verdad? Y en esta carpeta podemos darnos cuenta que dentro de la carpeta ya tenemos el archivo index.php. De esta forma es que lo instalaría la plantilla Legacy. Nosotros no vamos a instalarlo de esta forma, sino que vamos entonces a crear una nueva carpeta que la voy a llamar Drupal 9. Entonces voy a pegar el comando composer create project Drupal recommended project y cambio el nombre my project y lo voy a llamar Drupal 9. Le doy enter y ahora espero a que la plantilla de composer se ejecute y me cree el directorio. Vamos a esperar un momento. El proceso de instalación ha finalizado. Acá tenemos la descripción de lo que ha sucedido con la plantilla. Vemos que descargó e instaló distintos paquetes usando Composer, paquetes de Symfony, paquetes, descargó Drupal Core en su versión 9.0.1 e hizo algunas tareas al final, moviendo algunos directorios, estableciendo la estructura que necesitamos. Entonces ahora veamos respecto a cómo instalamos en el anterior video, cómo nos quedó usando Composer, usando el proyecto recomendado. Nos creó la carpeta Drupal 9, ingreso a esta carpeta y ahora me doy cuenta de lo siguiente, que tengo en la carpeta raíz un archivo composer.json que tiene la definición de los paquetes que fueron instalados, un composer.log que es un archivo que nos sirve para acelerar los procesos de instalación. Básicamente todo lo que instalemos se va almacenando allá y lo hace mucho más rápido. Una carpeta vendor que es donde se descargarán los componentes que son necesarios para trabajar con Drupal y que no sean módulos, que no sea el core, que no sean cosas específicamente de Drupal, sino paquetes, por ejemplo, de Symfony. Y tenemos la carpeta web. En esa carpeta web, si entramos a ella, es donde vamos a encontrar el archivo index.php. Entonces, a esto me refería con la diferencia entre tener una instalación legacy y una instalación bajo la plantilla recomendada en Composer. De esa forma, lo que va a suceder es que nuestra carpeta web va a ser nuestra carpeta de publicación de Drupal. Y todo aquello que no queremos que quede público, que quede bajo un nivel no disponible en el servidor web, entonces será ubicado a este nivel de la carpeta principal, la carpeta raíz. Estamos dentro de nuestra carpeta Drupal 9 y desde esta carpeta vamos a inicializar un nuevo proyecto en Lando. Para eso vamos a ejecutar el comando lando init. Noten cómo este comando, en este caso no le estoy pasando ningún parámetro adicional, simplemente es lando init. Ejecuto y lo primero que me pregunta es dónde se encuentra el código base de la aplicación. Me da varias opciones. La primera de ellas es que le puedo indicar que el código base se encuentra en el directorio en el que me encuentro actualmente. O noten cómo puedo traer también el código base desde otras fuentes como GitHub, Pantheon o cualquier repositorio remoto o un archivo remoto que podría traer, que fue el caso que tuvimos en la primera instalación. Entonces voy a seleccionar la primera opción, que el código fuente se encuentra en el directorio actual en el que me encuentro ubicado. Selecciono. Lo siguiente que me pregunta es qué receta quiere usar. Entonces noten cómo tengo distintas recetas. Puedo tener una receta desde una instalación básica tipo LAMP, puedo tener una receta tipo Joomla, tipo Drupal, tipo WordPress o incluso Backdrop, que fue un proyecto que se ramificó a partir de Drupal 7. En este caso, entonces le indicaré que es un Drupal 9. Lo siguiente que me pregunta es dónde se encuentra el directorio raíz
del sitio respecto al archivo init en el que me encuentro ubicado. Entonces, por defecto le pone punto para indicar que está en el mismo directorio. Eso sería válido si me encontrara con un proyecto tipo legacy, donde el archivo index.php se encuentra en el directorio base. No es el caso porque nuestro archivo index.php se encuentra dentro de la carpeta web. Y eso es lo que voy a especificar, carpeta web. Y por último me pregunta cómo voy a llamar esta aplicación. En el caso anterior que tuvimos, llamamos la aplicación Drupal 9. En este caso simplemente la voy a llamar Drupal para que no entre en conflicto con mi anterior aplicación o si no me recuperaría base de datos e instalación de mi anterior aplicación. Entonces simplemente la voy a llamar Drupal. Y con esto entonces ha finalizado la inicialización del proyecto. ¿Qué hace la inicialización del proyecto? Bueno, lo único que hizo fue crearme un archivo .lando.yaml con la configuración. Veámosla rápidamente. Es un archivo donde simplemente está el nombre de la receta y en la configuración donde está el webroot, que fue básicamente lo que nos preguntó anteriormente. Entonces salgo del archivo y entonces ya puedo iniciar el proyecto. Para eso simplemente escribo lando start y espero un momento a que el proyecto inicie. Ha finalizado el comando de tal forma que lo que ha sucedido es que ha levantado un servidor, bueno, un contenedor para la aplicación que vendría siendo el servidor web. Incluso anteriormente lo que hizo fue que como encontró un archivo composer.json lo ejecutó para asegurarse de que los componentes estuviesen disponibles y también creó un contenedor, un servicio para la base de datos y al final pues nos dio las URLs por los cuales puedo navegar en mi nuevo sitio. Copio la dirección de la URL y me paso al navegador. En el navegador entonces lo que hago es pegar la URL. Me aparece la advertencia por estar usando un certificado autofirmado. En el caso de Firefox simplemente acepto el riesgo y continúo. Realmente no hay ningún riesgo. Realizo el mismo procedimiento, selecciono español, modelo estándar, nombre de la base de datos. Entonces es lo mismo que vimos anteriormente. La información acerca de la instalación la podemos consultar usando Landoinfo. Miremos entonces en la consola. En la consola ejecutamos Landoinfo y acá tenemos la información de conexión. Se llama base de datos Drupal 9, password Drupal 9, usuario Drupal 9 y host database. Noten que es lo mismo que tuvimos en el anterior caso. No varía por haber cambiado el proyecto, sino que esto lo determina es la receta. Volvemos al navegador. En el navegador entonces llenamos los datos. Nombre de la base de datos Drupal 9, usuario Drupal 9, contraseña de la base de datos Drupal 9, opciones avanzadas, servidor database. Guardamos y continuamos. Ha terminado la instalación, vamos a llamar el sitio Drupal 9, correo example@example.com, nombre de usuario, admin, con una contraseña, la que sea. De todas formas esto es solamente de pruebas. Ubicamos Colombia, zona horaria Bogotá, mismo procedimiento que ya llevábamos y guardamos y continuamos. Esto ya va a finalizar actualizando la configuración de traducciones y finalmente tenemos entonces nuestra instalación en Drupal 9 usando Composer, que si se dieron cuenta lo único que cambió en todo esto fue la forma como nos trajimos el código fuente, la forma como inicializamos Lando y el procedimiento que sigue en adelante es exactamente el mismo. Esta es la instalación que vamos a utilizar entonces para nuestro entrenamiento en Drupal 9, un modelo de instalación basado en la plantilla recomendada de Drupal usando Composer.